Visión regional para todos ustedes, hoy en RTC Televisión Comunal, como siempre, para conversar temas que hoy día nos convocan a todos y todas, acá en, repito, RTC Televisión Comunal. Estamos hoy día con la presencia de representantes e integrantes del Colegio Médico y con don Sergio Calcaño, médico que es funcionario de la Cormudesi, del jefe de servicio de imagenología de la Cormudesi, para conversar sobre el acontecer, cómo afecta y cómo intervienen desde su experiencia profesional los médicos en Iquique frente a tantos hechos que nos ocurren ya hace más de 3 semanas, ya estamos en la 4ª semana. Estamos, como decía, con el doctor Sergio Calcaño, para conversar con él. Un gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Y también con Rodrigo Barraza, médico, integrante del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, y que vamos a conversar también con Rodrigo. Un gusto que estés acá. Muchas gracias por la invitación. Y como yo decía en la presentación, no estamos en cualquier momento, sino que estamos en un momento crítico que nos afecta a todos, donde estemos, en nuestras profesiones, en nuestros roles distintos que tenemos en la sociedad. Pero hoy día quiero conversar con ustedes para que quienes nos escuchan y ven permanentemente sepan, desde la perspectiva de ustedes, qué pasa en este momento que vivimos en Chile y en particular en Iquique, y cómo les ha tocado a ustedes enfrentar esta situación que nos conmueve a todos. Bueno, sí. La verdad es que estamos en un momento bastante delicado y de crisis a nivel país, y eso, todas las crisis, digamos, más allá de traer dificultades también, dan una oportunidad a dar una respuesta. Y en ese sentido, desde el interés personal de distintos profesionales, en específico en el ámbito médico, nos hemos visto combinados a poder actuar y apoyar a la población. En ese sentido, desde los primeros días que tuvimos el estallido social, presenciamos una respuesta de parte de las fuerzas del Estado, de orden y posteriormente militares también, muchas veces desproporcionadas y que estaban violando flagrantemente también los derechos humanos de la población. Y en ese sentido no podíamos estar indiferentes y por eso, bajo el alero también del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Santiago a nivel central, establecimos contactos con el Departamento de Derechos Humanos, que también estaba muy preocupado y tratando de vislumbrar qué es lo que sucedía en cada una de las regiones. En ese contexto, una de las primeras necesidades que vimos fue que, dado el alto número de heridos por perdigones, por proyectiles o contusiones producto de la acción policial también, era necesario guardar un mayor registro y ser garantes, digamos, de que existieran medios de prueba y un registro de estas lesiones para estos pacientes. Es así que logramos articular un grupo de trabajo acá en Iquique, formado por médicos, a los cuales se han sumado asistente social, psicólogos, para poder brindar una respuesta clínica posterior a este primer paso, y también en coordinación o en comunicación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, producto de un convenio que existe del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico con el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Eso nos ha permitido tener un marco, un formato de actuación que nos permite en estos momentos poder ofrecer a la población y a quienes estimen necesario poder contar con un informe, realizar informes de lesiones en el marco de derechos humanos. Estos informes de lesiones en el marco de derechos humanos lo que permiten es dejar un registro y dar elementos para quienes consideran que han sido vulnerados sus derechos, de poder establecer medidas legales mediante el Instituto Nacional de Derechos Humanos o hacer las acciones que ellos estimen pertinentes. Lo que estamos haciendo, a fin de cuentas, es poner a disposición de forma voluntaria de los médicos que están participando en este grupo, el asistente social y psicólogo, nuestros conocimientos, que pueden ser en cierta medida limitados, pero todo lo que podemos dar en ese sentido lo estamos poniendo a disposición de la población para poder contar al menos con un adecuado informe que permita tener más elementos para enfrentarnos y que no exista impunidad finalmente, sí, que eso es lo que buscamos en gran medida. Sí, me parece muy bien, doctor Barraza. En momentos como este, las instituciones ven y podemos apreciar cuán realmente están preparados para enfrentar estas crisis, porque estas cosas obviamente nadie las esperaba y menos en la magnitud que ha sido. Pero veamos también desde la perspectiva del doctor Calcaño, que en este caso, ¿no es cierto?, ya mencionábamos su calidad de director del servicio de imagenología, pero desde la perspectiva de la atención primaria, pero también en su calidad de médico del servicio de urgencia, doctor Calcaño. ¿Cómo ha visto esto usted y cuál es su visión de estos hechos? Bueno, todos estamos bastante complicados con esta situación. Todos, la salud pública, la salud privada, la salud de la atención primaria. Por los hechos que hemos visto. Yo soy médico de urgencia, soy radiólogo de urgencia, hago turno en el servicio del hospital y el primer día que empezaron las manifestaciones tuve que informar como 5 escáneres de chicos que tenían lesiones oculares, 2 de ellos graves con pérdida total del ojo. Estamos hablando de Iquique. De Iquique. No estamos hablando de Iquique. Ese mismo día fueron 5 escáneres que tuvimos que informar. De hecho, uno de esos chicos de 16 años era hija de una doctora de Alto Hospicio, que es una muy querida amiga doctora. 2 de esos chicos tienen pérdida total del ojo. A nivel nacional, usted sabe que son más de 200 las lesiones oculares. El Colegio Médico está súper preocupado de eso. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos a nivel internacional prácticamente una pandemia o un caso que nunca se ha visto en el mundo. Ha conmovido al mundo entero. Las lesiones oculares jamás se han visto ni siquiera en guerras de tanto tiempo. Bueno, y el ministro Mañalich hace poco hizo un mea culpa con respecto a al actuar de Carabineros con respecto a la utilización de balines y de todo el armamento que ellos están utilizando. Entonces, yo no soy quien para juzgar la situación política, sino que voy a hablar solamente de mi situación de médico. A eso vamos precisamente, claro, doctor. La situación médica. Para todos nosotros, por lo menos la gente que estamos en salud, no es desconocido que los recursos son insuficientes para el servicio público. Tener un per cápita de 6.340 pesos por cada paciente, eso significa que el Estado de Chile da 6.600 pesos para que lo atiendan. Y cuando se han hecho para estudios, la atención primaria. Para la atención primaria. Y cuando estudios que se han hecho durante mucho tiempo dicen de que esos recursos son insuficientes y por lo tanto hay que tener por lo menos 10.000 pesos per cápita por persona que el Estado entregue para que tenga una atención digna. Estamos casi en la mitad. Exacto. Hay municipalidades, como yo en algún momento cuando estaba en la beca, trabajé en municipalidades que tenían muchos recursos, entonces ellos ponían en vez de esos 6.000 pesos, ponían 6.000 más. La municipalidad nuestra también hace ese esfuerzo, pero no puede hacer ese mismo esfuerzo las municipalidades con menores recursos. Claro, por ejemplo, acá una municipalidad con pocos recursos es la municipalidad de Colchane, donde una municipalidad con menos plata, con menos recursos, con una población que vive 10 años menos, con una tasa de analfabetismo impresionante, con la distancia que significa trasladarse para allá. Bueno, en Santiago y en el resto de Chile hay muchísima desigualdad. Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Se ha notado en todo esto que les ha tocado vivir a ustedes en los servicios de urgencia, también en la atención primaria, la carencia de recursos con los cuales nos contamos? Ahora se nota mucho más, seguro, ¿no? Nosotros somos médicos hospitalarios, somos médicos del hospital, todos los días Rodrigo es todavía es jefe de pediatría, y todos los días tenemos que administrar la carencia y la pobreza de recursos.
Uno le pone un poco más de color, le pone un poco más de corazón, qué sé yo, pero hay dificultades con las horas médicas, hay dificultades con los tiempos que los pacientes se controlan, hay dificultades con los recursos, hay dificultades con los medicamentos, hay veces que no hay medicamentos. La dirección del hospital siempre hace esfuerzos significativos, están ingeniándosela. Todos tenemos que conocer que el hospital de Iquique fue hecho para 80.000 personas. Hoy día tendremos más de 200.000, 250.000. Por lo menos somos el primer cuadruplicado. 300.000. Con el asunto de que vamos a ser el hospital de altos pisos, siempre con esa cuestión de que en el hospital de altos pisos, no hemos crecido como hospital. Quizás si hubiéramos hecho otro hospital detrás, un centro de referencia, hubiéramos trabajado en el hospital y el hospital quedó chico. No tenemos dónde atender. Nosotros en alguna ocasión hace poco hicimos un convenio en el Videla y el exalcalde de esta ciudad hizo unas consultas muy bonitas. Sí. Entonces hicimos un convenio con el hospital para que los médicos especialistas que no tenían dónde atender el hospital se fueran al Videla y al final solucionábamos dos problemas. Uno, que no tenían el espacio en el hospital y lo otro era acercar a los especialistas al barrio, ya, a la población, a la gente, para que la gente no se desplazara eternamente a ir a buscar la hora muy temprano al hospital. Eso todavía sigue funcionando. Eso le iba a preguntar, sigue funcionando y de muy buena forma. Ya, qué bueno. Un tremendo alivio. Han crecido los especialistas. Al principio hubo algunos problemas con la ficha, que hay que, digamos, quién dar los remedios y todo. Pero hemos buscado las soluciones para eso. Entonces, todos los que están en este momento, las protestas son absolutamente válidas. Y sobre todo la gente que estamos en salud y que estamos con este problema, ahora se nos va a generar otro problema más, porque 3 semanas sin trabajar, 4 semanas, esa gente no tiene atención. Yo soy radiólogo y esa gente que está esperando una ecografía hace 1 año, ahora va a esperar 1 año y medio posiblemente, y después cuando llegamos a hacer esa ecografía es tarde. Sí. Entonces, oiga, la ecografía vale 20 lucas, 30 lucas, son 20 lucas que la gente no tiene, o la gente prefiere comprar pan o comida, mucha gente. Entonces, tenemos que tener, digamos, esa conciencia nosotros como médicos de poder, digamos, hacer un esfuerzo en este tiempo. Todos estamos complicados, estamos preocupados de nuestros hijos, no podemos dormir bien, sentimos las balas en la noche. Pero nosotros tenemos, digamos, mucho mejor facilidades, pero la gente que está sin ninguna alternativa tiene que esperar. Tiene que esperar esta salud que nos duela. Es una salud totalmente desigual. Es desigual, es muy desigual, inclusive con los sueldos. O sea, tenemos que sincerarlos también. Si no es posible que nosotros ganemos un montón de plata y la persona que nos pasa a los pacientes gane, no sé, el sueldo que ella gana probablemente en 1 año va a ser el equivalente a mi sueldo. Sueldo mínimo 300.000 pesos. Entonces tenemos que ser consecuentes también con eso. De 100.000. Entonces tenemos que ser consecuentes con eso y de alguna u otra forma aportar al desarrollo de este país. Doctor Calcaño, mira, doctor Barraza, siguiendo con lo que nos planteaba su colega, por cierto, en estos instantes cuando más se nota la carencia de recursos, ¿ya? Pero también, yo lo decía antes, también la carencia de institucionalidad, porque a veces, bueno, no esperamos una situación como esta. Y me llamó mucho la atención lo que usted señalaba de que han podido juntar a un conjunto de profesionales para que dé una atención más integral a quienes han sido las víctimas en estos días. Así es. Yo creo que eso hay que... ¿Qué podemos esperar? En el fondo, ¿a dónde vamos? La gente frente a situaciones de crisis, en situaciones normales, pero con mayor razón en situaciones extraordinarias, necesitan apoyo, necesitan respuesta. Y a veces no la encuentran. Entonces, lo que ustedes están haciendo me parece tremendamente favorable para esa contingencia y quisiera saber más para que la gente supiera que cuentan con estos apoyos. Bueno, yo creo que en estos periodos de crisis efectivamente donde se manifiesta por un lado lo mejor de las personas y a veces también lo peor, el llamado es finalmente a que las instituciones no son capaces de responder muchas veces, pero quienes trabajamos en instituciones públicas con un interés, digamos, primario por la población, nos damos cuenta que siempre hay trabajadores que son muy comprometidos en todas las instituciones, en los hospitales, en los consultorios, en el Sename, en la Oficina de Protección de la Infancia, yo soy pediatra también. En distintas instituciones hay profesionales que son muy comprometidos. Y finalmente entonces el llamado es cuando las instituciones no son capaces de responder, estos profesionales, las personas finalmente, tenemos que asumir nuestra responsabilidad profesional, los compromisos que hemos adquirido en nuestra formación. Y eso nos obliga, creo yo,
a comunicarnos, a apoyarnos entre los distintos profesionales y poder tener círculos que permitan dar respuesta a la población incluso más allá de las instituciones. Para poder estar en contacto con nosotros, contamos con un correo que hemos creado para ese efecto, con este equipo de trabajo de derechos humanos en salud, y también, si no, pueden acercarse también a la oficina del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ubicada en Esmeralda 340, en el 6º piso. Eso, digamos, vamos a pedir que nos dé ese correo para poder informarlo en las pantallas. El doctor Mayorga probablemente lo va a transmitir. Se lo vamos a pedir. Y si no, en su defecto, en la página del Colegio Médico hay un link con el Departamento de Derechos Humanos, donde también hay contactos con el correo electrónico del Departamento de Derechos Humanos. Yo creo que el llamado es, en estos momentos de crisis, a sacar lo mejor de nosotros, a organizarnos, a conversar, a buscar los puntos de encuentro, porque finalmente todas las instituciones se tensionan, ya los médicos se tensionan, las organizaciones gremiales se tensionan, hay quienes toman partido, digamos, por posturas extremas o que son pocos conducentes, y en ese sentido finalmente el llamado es a dialogar, pero un diálogo abierto en el sentido de escuchar al otro y ponernos en el lugar del otro y sacar lo mejor de nosotros y de nuestro compromiso. Eso yo creo que es lo más importante en este momento. Sí, eso es sumamente importante y por eso yo ponía mi atención ahí, ¿no? Eso de que hoy en día se valora mucho que profesionales, entendiendo la situación crítica en la cual estamos, están dispuestos a entregar más allá de su cargo, de su función, de su contrato. Me llamaba la atención que hace unos días atrás conociéramos también que una agrupación de abogados, un abogado se juntó precisamente para asistir en estos casos. Quizá en un contexto similar, por ejemplo, bueno, como decía el doctor, yo soy jefe del servicio de pediatría en estos momentos, y en ese sentido hemos participado de algunas iniciativas que vienen dándose hace tiempo. Estos son, cada granito finalmente nos damos cuenta de que aporta. Hace más o menos 2 años se conformó la Mesa Comunal por la Infancia. Logramos establecer eso liderado por la OPD de Iquique, a lo cual, digamos, manifiesta un interés por parte del municipio también a desarrollar esta área. Y esto ha permitido que distintas instituciones involucradas en el trabajo con la infancia nos conozcamos primero, intercambiemos opiniones y programemos un trabajo que en estos momentos fue interrumpido por la contingencia actual, pero que posibilitó que esta mesa se reuniera de igual forma y planteara trabajar en pos de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es así que nos reunimos junto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con representantes de Carabineros, para transmitir nuestra preocupación en cuanto al uso indiscriminado o no proporcional de la fuerza que ha afectado a niños, niñas y adolescentes. Tenemos decenas de niñas, niños y adolescentes que han sido heridas. Acá en la región tenemos incluso una niña de 8 años que sufrió heridas por perdigones, tenemos una adolescente de 16 años que perdió un ojo, y eso es preocupante, eso es muy preocupante y yo creo que no nos debe dejar indiferentes, en el sentido de que los derechos humanos no deben tener condicionamiento, ¿ya? O sea, no podemos poner a los derechos humanos, entre comillas, a empatar con el derecho a la propiedad, con el cuidado de las cosas. Los derechos humanos son irrenunciables y es deber de cada uno de nosotros respetarlos, quienes trabajamos por parte del Estado, y exigirlos también. Y eso es lo que pretendemos estar haciendo, contribuir a la defensa de los derechos humanos de los adultos y también de niñas, niños y adolescentes desde lo que nos toca estar ahora y las herramientas que podemos entregar. Gracias, Rodrigo. Mira, es muy importante además por el hecho de que hay una relación muy particular entre pacientes y médicos. No pasa con todas las profesiones porque, claro, está de por medio de la vida, está de por medio de la salud, entonces hay una relación muy particular que se establece entre la población y la profesión de usted, entonces es encomiable lo que se hace. A mí me preocupa, antes de irnos a la pausa para volver con el diálogo, a mí me preocupa, y voy a dejar la pregunta planteada, doctor Calcaño, que así como estos días van a significar una acumulación de atenciones no brindadas, ¿ya? Y que eso va a significar un sobreesfuerzo, también se van a producir secuelas de salud, luego de tanto tiempo, de tantos días, de pasar por esta situación tan aflictiva en la cual estamos. Pero lo vamos a conversar eso luego de la pausa. ¿Qué les parece?
Vamos a la pausa entonces, volvemos luego. Hola, soy Miguel Ángel y te quiero dar 3 consejos para que tu casa no se incendie. 1. Evita usar alargador y sobrecargarlo. 2. Revisa siempre que los cables no estén pelados. Y 3. Si ves un enchufe quebrado, cámbialo inmediatamente. Volvemos de la pausa a Visión Regional, RTC Televisión Comunal de Iquique, y continuamos con el diálogo que estamos sosteniendo con el doctor Sergio Calcaño, y ahora se agrega el doctor José Mayorga. También él es de la Comisión de Derechos Humanos de los médicos acá en Iquique, y que han podido desarrollar este trabajo en medio de la crisis, que ha medido, ha evaluado cuántas son las capacidades y ellos han entregado mucho. Antes de ir a la pausa habíamos hecho la pregunta acerca de qué viene ahora. ¿Qué viene ahora? Porque en esto en algún minuto va a terminar. Ojalá pronto, por esta crisis social que nos afecta a todos. Pero así como van a quedar, decía yo, atenciones pendientes, un acumulado, también van a quedar secuelas de la salud, en todo sentido. Porque nosotros lo estamos viviendo, pero no es normal. Los ruidos, el peligro, estrés de todo tipo, ¿no? Así que un gusto que estés con nosotros, José, también en este panel de conversación para que sepamos más de lo que están haciendo ustedes y cómo son los soportes con que cuenta la ciudadanía desde la profesión de ustedes. Ok, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, en relación al término de la definición como secuela en sí, en realidad, por lo menos en la atención primaria, que es donde yo trabajo, estamos tratando de reducir lo mínimo posible, ¿cierto?, este tipo de situaciones. De hecho, los servicios de atención primaria, todos los CEFAM, seguimos dando continuidad a los tratamientos de los pacientes crónicos, seguimos atendiendo los casos de urgencias vitales. Se ha mantenido todo. Se ha mantenido por lo menos eso. Entonces, igual la idea es como invitar a la población, que tiene sus controles prácticamente programados desde hace tiempo, ¿cierto?, a su CEFAM correspondiente, porque se sigue dando el tratamiento adecuado, ¿cierto?, respondiendo un poquito a las necesidades de cada uno, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, nos reunimos, por lo menos yo trabajo en el CEFAM Sur, todos los médicos, que también claramente la crisis nos ha involucrado a todos nosotros, ¿cierto? Sí. Y la idea también es empezar a comenzar a hacer algunas prestaciones que también consideramos que son importantes de realizar. Entonces, a medida que nosotros nos reunimos por lo menos todos los días, para ir incorporando algunas situaciones, estamos viendo los caso a caso, las personas que a lo mejor de salud mental que necesitan algún tipo de prestación también. Entonces, no es que estemos paralizados en forma completa, que quizás es lo que piensa la gente. Nosotros igual seguimos trabajando, seguimos haciendo actividades, ya también estamos en el movimiento, la mayoría, por lo menos voy a hablar por mi CEFAM, y creo que el de todos los CEFAM, ¿cierto? Estamos sí en la movilización, pero sí estamos manteniendo los turnos éticos, ¿cierto?, y otras actividades que se van viendo como del día a día. Así que los servicios de urgencia SAPU, Sí. a las 5 de la tarde están funcionando, ¿cierto?, en forma normal. Muchas gracias, muy buena información, doctor, porque a pesar de que la Cormudez y el Departamento de Salud, la Municipalidad informa que hay servicios que se están realizando normalmente en medio de la crisis, bueno, hay que reiterarlo, Claro. hay que decir que eso es así y que continúa.
Doctor Calcaño, desde su experiencia en la atención de urgencia, bueno, también en la atención primaria, ¿cómo vamos, qué cuadro, dentro de las perspectivas que hay, qué cuadros vamos a tener una vez que esto tienda a su normalización? Si pudiera expresarse ese lo que término. vemos en este momento son muchos problemas de cefalea, problemas para dormir, hay mucha angustia en las personas, problemas estomacales por lo mismo. Han habido un aumento. Y al estar en paro también los servicios de urgencia, del servicio de atención primaria ha un poco aumentado la cantidad de pacientes que van al hospital. Al hospital, ¿ya? claro. Porque como decía José, mucha gente no sabe eso y de repente se van directo al hospital sin saber que la atención primaria se está haciendo un triage con los pacientes. Me ha tocado ver un niño que venía ayer con cefalea en el Videla y que era diabético y obviamente lo dejaban pasar inmediatamente. Hay enfermeras fuera de los consultorios. Con respecto por ejemplo, al servicio de radiología del hospital, estamos haciendo los exámenes en forma normal, haciendo toda la urgencia, todos los pacientes hospitalizados y los pacientes que están citados. En la atención primaria hemos tenido problemas para hacer la ecografía, que aparte son de un programa del ministerio que tenemos que hacer la radiografía y la ecografía, si no también nos perjudica con el tema al final, el tema de los recursos. Pero para eso igual vamos a tener que hacer un esfuerzo, digamos, un esfuerzo necesario para poder hacer más pacientes cuando se termine el conflicto. Yo soy coordinador de los operativos médicos del Rotary Cabancha, conversamos con el subdirector médico del hospital y apenas termine esta contingencia le propusimos hacer un gran operativo en el hospital. Ya tenemos experiencia con el hospital de Iquique en cuanto a operativo, la última vez del año pasado hicimos un operativo donde atendimos 500 pacientes. Y mi llamado también es a los médicos, a todos los médicos que siempre nos acompañan y pedirle a los médicos que a veces no nos han podido acompañar, que esta vez nos acompañan. Necesitamos a todos. Si antes teníamos 15 o 20 médicos, ya necesitamos 40. La gente del hospital nos va a estar esperando. Esos pacientes, la idea es que podamos ver todos esos pacientes que no fueron vistos y para eso, digamos, tenemos ya la conversación con el subdirector médico del hospital y con las autoridades para poder, apenas termine esta contingencia, poder hacer ese operativo. Lo otro, nosotros habíamos empezado a hacer ecografía en el consultorio Videla para sacar la lista de espera en forma gratuita y para eso el alcalde nos había prestado las dependencias. Estamos abriendo los días martes a las 6 de la tarde para hacer esas ecografías que los pacientes no tienen esa prestación como gratis, ¿ya? Porque el ministerio tiene ecografías para los pacientes que son enfermos de la vesícula, para los pacientes que tienen problemas de las mamas, que digamos que tienen screening. Hay ciertas patologías que los pacientes los podemos hacer gratis en el consultorio Videla y en el Aguirre. Pero habíamos empezado a hacer justamente antes de esto, los días martes a las 6 de la tarde, con un excelente resultado. Y en eso quiero agradecerle también al alcalde, porque nos abrió la casa a las 6 de la tarde. Yo voy gratis, no cobro nada. Claro, yo no cobro nada, pero él, digamos, paga la hora extraordinaria a las personas que nos pasan. De hecho, hay mucha gente que no quiso cobrar, como la directora del consultorio, la Paula, que nos ayuda a sacar los pacientes. La idea era sacar la ecografía de esos pacientes de la Jorge Nostroza, específicamente, que son los pacientes que ocupan el consultorio Videla. Después íbamos a terminar ahí y vamos a empezar con el sur y vamos a empezar con el Aguirre. La idea es poder, todos los pujadas podíamos hacerlo más. ¿Ya? Pero yo creo que es un aporte significativo, hacerlo gratis, hacerlo después del horario, que a veces la gente tiene problemas con la pega. Cuando uno hace de repente operativo en la noche, a las 7, 8 de la noche, que también podría ser una sugerencia como hospital, hoy sabéis que a las 7 de la tarde no viene nadie, y las señoras sí pueden ir después de la pega, pueden ir a hacerse el examen, pueden ir a hacerse por el urólogo, pueden ir a ver al ginecólogo, súper más tranquila, porque están esperando ahí que llegue el doctor, pero la señora que es empleada doméstica está esperando, su señora para poder ir a la pega. Es todo un círculo vicioso. Gran tema ese, de aprovechar la capacidad. Que podríamos de repente ir a otras horas, con las mismas horas quizás contratadas, con 11, 22, 33, 44 horas, pero hacerlo en otro horario, que hablábamos recién, ¿te acuerdas que te comentaba el tema del choclón que se forma en la mañana, porque por eso habíamos abierto el Videla? Entonces hacerlo de esa forma. Yo siempre soy un radiólogo que va a hacer ecografías a los pueblos interiores. Este sábado voy a ir a Colchane, tengo un gran cariño por esa comuna, he hecho muchos operativos allá. Voy con un amigo, Pablito, que es del Rotary también, que siempre me acompaña. Más desvalida de así es.
y vamos a ir a hacer ecografía. Vamos a ir a hacer ecografía a la gente. La idea es ir hacia allá, estar con ellos. Qué bueno, son, qué bueno. son personas súper cariñosas, Sí. la gente que trabaja allá. Y bueno, y aportamos también un pequeño granito de arena en que los pacientes no se desplacen. Ya dijimos que era súper difícil, que era caro, que a veces muchos no tienen ni siquiera familiares acá. Y vamos a hacer un pequeño aporte a la comunidad. Buena Eso más que información, nada. pues, buena información, Sí, pues, yo creo que doctor. apenas pase esto, Sí. los días martes vamos a seguir Se haciendo va la a reanudar. ecografía que son gratuitas para el consultorio Videla, para la gente de la Jorge Nostroza, y después obviamente lo vamos a empezar a hacer para otro consultorio. No, ¿Ya? muy buena información, además te digo por lo que señalábamos antes, ¿no? De que capaz que muchos no lo digan, pero igual la gente siente que algo le va a pasar, que algo le va a faltar, dónde está el organismo que me va a ayudar a resolver el problema, y qué bueno que sepan que hay cosas que están andando y que se van a Y que retomar. podemos con más. hacer. Yo creo que igual el Y que se puede. ministerio, la Que se la puede. autoridad, el director del Sí. hospital, el director de Ciudad, todos han estado preocupados de la situación, están buscando alternativas, fórmulas. Si no cumplimos cierto tipo de cirugía en el hospital también nos castigan, no nos pagan la plata, entonces todo funciona de esa forma. Yo creo que esta cuestión es un estrés para todos. Sí. Cuando usted decía qué le va a pasar a la gente o qué siente la gente siente dolor en el alma. Ajá. El tipo que perdió, el joven, el Lolo, que perdió el ojo para siempre, uno o dos ojos, que tiene una lesión, o la gente que va a perder trabajo tiene un dolor en el alma para siempre, Sí, sí. para siempre. Y yo lo he vivido porque nosotros no podemos estar ajenos a eso, yo soy claro, médico. ustedes lo viven día a día. Vi Sí. el llanto y el dolor y la angustia y más que nada la impotencia de esos chicos. Ese- Y también teníamos que atender a los carabineros también que estaban al lado golpeados. Entonces no una sola cosa del chico. Esa gente, los carabineros también que están día y noche sin dormir en una circunstancia, digamos, a veces no queriendo estar a veces inclusive, Sí, sí. tienen que hacer la pega. ¿ya? Hay que ser fuerte y considerado de todo De lo todos, que está pasando. de todos. De todo, ¿no? Aquí De- todos de- somos todas víctimas. las necesidades son súper válidas. Yo creo que nadie en este país no tiene claro de que las cosas son, pero no hay que usar la violencia. Doctor Mayorga, escuchaba atentamente a su colega ahí, en realidad, claro, pasa eso y ustedes lo ven todos los días y eso que la gente llama angustia, ese sentir apretado, no poder respirar, es cuando ocurren cosas que son incomprensibles y tan difíciles para resolver de parte de un paciente, de alguien que llega ahí. Y esto lo hacen ustedes además con la existencia de problemas estructurales que limitan su ejercicio, ¿no? Yo le he seguido mucho la pista a esto que en algún momento hace un poco tiempo atrás se había venido planteando con mucha fuerza lo que pasa con los médicos generales de zona. Y yo creo que ese es un punto que además revela de que hay carencia. Claro. Como comisión, como Claro. derechos humanos, ¿qué puede decir usted del colegio médico? En relación a la consulta específica, Sí. la comisión, por lo menos las primeras reuniones que tuvimos, ¿cierto?, parten de la base de la voluntad. O sea, yo creo que es súper importante decir que hay un grupo de personas, ¿cierto?, que tienen la voluntad, que encontraron una necesidad específica, ¿cierto?, de un grupo de la población y que además que creo que una de las cosas como maravillosas, por decirlo de alguna forma, de este tipo de reuniones de distintos profesionales es que incorpora a gente de distintos lados, ¿ya? En la comisión, por ejemplo, están médicos generales de zona, están los médicos que trabajan en la corporación, hay médicos privados, hay médicos de urgencia, algunos que no se conocían, ¿cierto? Entonces, al final, están psicólogos de la corporación municipal, hay trabajadora social también de la municipalidad. Entonces, al final, ¿qué es lo que a nosotros nos da un poquito como de tristeza, por decirlo de alguna forma? Es que no existen protocolos estandarizados de acción o de actuar. Okay. Hablábamos mucho, ¿cierto?, del tema de la secuela. ¿Ya? Y la secuela, cuando uno hace una constatación de lesiones, lo que busca generalmente, o el médico específicamente, busca lo físico. Claro. ¿Ya? El daño físico, Claro. la lesión, la herida, ¿cierto? Sí. El sangramiento, lo que sea. Pero nos olvidamos de la secuela del punto de vista Y psicológico. que el paciente también es lo que ve. Claro, entonces Ya, al final, claro. ¿qué es lo que hacemos con esta comisión? Es de alguna forma darle un seguimiento, Ya. ya que estos pacientes no se queden solos, que ¿cómo se llama? Que tengan una ayuda, ¿cierto? Que tengan un acompañamiento, que sepan que de alguna forma hay un grupo, ¿cierto? Que con toda la formalidad posible y con todas las, no sé, competencias que tenemos, ¿cierto? Podamos ser útiles para ellos. La idea principal es cooperar, ¿cierto?,
en que estas vulneraciones de derechos específicamente de alguna forma tengan justicia. ¿Ya? Yo coincido con el doctor que esto no se trata de que estamos en contra de carabineros, ni tampoco, ¿cierto?, estamos a favor de los civiles, sino que algunas instituciones, ¿cierto?, o agentes del Estado tienen quizás su forma o tienen protocolos o tienen grupos, ¿cierto?, que lo apoya. Ya generalmente eso es más bien a nivel central. Acá quizás está un poquito más disminuido, ¿cierto?, en ese sentido. Pero los civiles no. O sea, el INDH hace una labor ultra importante, ¿ya? Sí. Muy importante, pero generalmente esto va enfocado a lo legal, ¿cierto? A que se cumplan los derechos, a que haya un juicio justo, ¿cierto? Sí. Pero hay muchos vacíos en ese sentido. Y dentro de eso, los vacíos médicos son súper como reiterados, en el sentido de que no es lo mismo hacer una constatación de lesiones, por ejemplo, que uno va enfocado a lo físico, ¿cierto?, Sí. a un informe de constatación de lesiones, que es lo que estamos haciendo nosotros. Ya los espacios de los informes son de 3, 4 horas incluso, ¿cierto?, para ver todo un contexto biopsicosocial ya del paciente. Es más Y, complejo. claro, y ahí hablamos de secuelas, porque finalmente no es lo mismo un estrés agudo, por ejemplo, en la persona, a un estrés postraumático que se empieza a evidenciar prácticamente al mes. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer, es darle un acompañamiento de distintos profesionales y lo otro es un poco formalizar y tener redes de apoyo, porque nosotros no podemos trabajar solos, el INDH tampoco puede trabajar solo. Entonces, de esta forma, al principio trabajábamos como en forma silenciosa, ¿ya? Pero después cuando empezamos a ver caso a caso estas personas, nos damos cuenta que teníamos otras necesidades. Ya que a lo mejor necesitamos, ¿cierto?, la terapia psicológica, no sé, el terapeuta, el psicólogo, el kinesiólogo, el cirujano. No sabemos muchas veces con qué hacer con las personas, ¿cierto?, que vienen con balines. Nos toca un caso, ¿cierto?, antes de ayer, a una de las doctoras que está ayudando, que un caso de 25 balines. Una persona que tiene 25 balines, solamente palpables. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Con quién hacemos el nexo? Con el hospital. El hospital tiene su grupo, ¿cierto? Están tratando de ayudar, pero así van formando redes. Y hoy día, por ejemplo, en forma como casual, justo ayer me tocó un caso, ¿cierto? Me llamaron por teléfono de un niño que tuvo heridas por balines, ¿ya? Y en el hospital le dijeron que no había horas para cirugía hasta febrero del 2020. Entonces, al final, por eso es importante la voluntad. Hoy día llegué, le di algunas indicaciones al niño, justo se encontró con el doctor Ferreira, ¿ya? Y el doctor Ferreira se hizo cargo del caso, hablé por casualidad con él, ¿ya? Y él súper como consciente de la situación que está pasando y dijo, mira, ya, yo puedo aportar en esto, comuníquense conmigo. Entonces, empezamos ya a formar redes. Tenemos redes con el Colegio de Abogados. La idea también es incorporar, ¿cierto?, un recurso de protección por el uso de balines. Conversé ayer con el doctor Enrique Morales, ya que el doctor Enrique Morales es como una de las personas que nos incentivó a esto, ya porque en otras regiones tampoco se está haciendo. Y el doctor Enrique Morales es el director del Colegio Médico en Asuntos de Derechos Humanos. De hecho, es la persona que hace la exposición frente a la ONU, o sea, es la persona que da los casos, ¿cierto? Por ejemplo, este niño que tuvo compromiso ocular bilateral. Ya, él es la persona visible y él es una persona que tiene mucha voluntad. De hecho, una de las videoconferencias duró hasta pasadas las 12 de la noche y él había estado todo el día. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr también, fuerza. Que al final, si bien seguimos trabajando nuestro trabajo, ¿cierto?, en forma normal, podemos darnos un tiempo, ¿cierto?, para hacer quizás estos informes o estos seguimientos de casos que en realidad, si no lo hacen, quedan ahí. Algunos lo hacen. Doctor Mayorga, sí, si algunos lo hacen, uno siempre espera que sean todos, pero hay vocación, hay características particulares de las personas, de los médicos y hacen la diferencia. Pero me parece, e insisto en esto, me parece muy relevante que usted nos pueda decir, y a nuestra teleaudiencia escuchar de manera directa, que cuenta con estos apoyos. Ahora, recordando algo que dijo el doctor Barraza en el primer segmento de este programa, es de que circunstancias tan dramáticas como esta, afortunadamente, también hacen aparecer lo mejor de nosotros. Y no solamente lo peor, lo mejor, y eso es lo que usted está señalando. Para ir cerrando este programa, que me parece excelente como lo han tratado ustedes, doctor Calcaño, doctor Mayorga,
Doctor Calcaño, lo que nos dice su colega a propósito de las redes y de lo importante que es esta atención integral para los pacientes, y yo lo escucho y me digo, bueno, para una salud siempre debería ser así, ¿no? De esa manera, con todos esos lazos, ¿no? Yo sé que es difícil. Pero no es tan difícil. Pero debería hacerse, ¿no? Casi todos somos amigos, No sé, nos ayudamos. pero debería hacerse. Debería ser. Siempre son, pero las mismas personas. Exacto, debería Siempre ser. son los mismos. Sí, Entonces, Siempre somos amigos, nos Seguro. mandamos pacientes, nos ayudamos. Ya. Yo creo que el momento social que hay en Chile es muy complicado, con mucha pena hemos visto todo lo que está pasando. Nunca nos imaginamos que esto iba a pasar, nadie lo pensó, de hecho no estábamos preparados para eso. Y yo creo que tenemos que hacer gestos, todos tenemos que hacer gestos de humanidad, todos desde nuestra labor diaria. Nosotros como médicos, mañana hay que lavarse la cara, mañana hay que limpiar los vidrios rotos, cuando te pidan que vea un paciente extra hay que hacerlo, cuando venga un paciente de afuera hay que hacerlo. Yo estos días he estado haciendo todas las biopsias, que yo soy radiólogo intervencional del hospital, he hecho todas las biopsias todos los días temprano, porque esos pacientes están esperando, tienen cáncer de pulmón mucho, tienen que esperar la quimioterapia y todo el cuento, entonces como una forma también de protestar, mi forma de protestar es haciendo esa pega. Y estoy de acuerdo con toda la gente, porque nosotros estamos acá, hay gente que de nuestro hospital que está en las marchas, que está todos los días en las marchas, haciendo su labor, haciendo entender a la gente. Y yo creo que que tenemos que hacer muchos gestos los médicos, muchos gestos con la gente, la cercanía con la gente, entender la gente. Por eso la labor que hacen ellos es fundamental. Tremenda. La labor de los médicos de atención primaria es magnífica, todos deberíamos ser médicos generales de zona. Cuando empezamos, yo fui médico en Alto Hospicio muchos años y fueron los mejores recuerdos de mi vida. Y de hecho la señora todavía me saludan de mucho tiempo, que ya no me acuerdo, pero muchas personas me saludan. Entonces tenemos que hacer esfuerzos significativos. Yo sé que las autoridades van a hacer esfuerzos también y apoyarlo en esos esfuerzos, no sé, de operar en la tarde, de ir en la noche o de hacer más operativos, etcétera, etcétera. Y nosotros yo creo que estamos disponibles para eso. Yo creo que los médicos también hemos tenido una sensibilidad en estos días bastante complicada para nosotros. Bastante complicado porque uno ve el esfuerzo que hacen las personas por trasladarse al hospital, por esperar una cirugía, la angustia, la impotencia. Hay gente que nosotros hemos llamado y la gente ya no está, y ya se murió, ya se operó, ya gastó plata. Cuando hacemos una ecografía en un lugar privado, la señora hace una colecta en la familia, el hijo le pone 20, el otro le pone 20, porque tampoco tenemos esa capacidad de hacerlo en el hospital. Entonces nos toca ver las dos caras de la moneda. Gracias, doctor Calcaño. Muy amable de su parte para entregarnos toda esta información para que podamos socializarla con quienes nos ven toda la semana. Gracias, doctor Mayorga. Súper. Y extiendo mi agradecimiento al doctor Barraza, que nos acompañó en la primera parte y nos dio una cátedra de Derecho Humano. Dije que se quedara. Lo hizo muy bien. En perspectiva médica. Sí, no, pero lo hizo muy bien. Muy bien, totalmente. Los tres. Gracias. Gracias. Y también para usted, nuestra estimada teleaudiencia de la semana, con el tema que ustedes necesitan para hoy día. Hasta la próxima oportunidad que nos veamos con tan importante tema y tan interesante entrevistado. Hasta pronto. Bye.